y precisamente uno de los mencionados en todo esto es Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, ya se lo dije, fue secretario de Educación Pública, fue jefe de la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto, a quien damos la bienvenida, por supuesto, junto con Alejandra Cuyen, la maestra más revisionista de la tele. ¿Cómo estás, Alejandra? Aurelio, bienvenidos, ambos. Muy buenas noches, qué gusto, Pepe. Gracias, Alejandra, qué gusto. Encantada. Bueno, pues una primera aproximación, ¿no? Adelante, voy. Vas. Mi primera pregunta ante esta lucha que están dando ustedes en contra de la trifulca que está armando Alito Moreno es ¿por qué quieren mantener ese PRI ante un país que les dejó escasos 11 y pico % de votos nacionales, donde todavía parece haber mucho enojo contra el PRI? Hubo años espectaculares, hubo mucha creación de instituciones en los últimos 100 años, pero todo eso parece haber acabado. ¿Por qué no pensar en la constitución de algo nuevo? Parece que el PRI le quedan pocos miembros ya activos. ¿Para qué luchar por ese cascarón? No, justamente lo que queremos es transformarlo. Es decir, hoy el PRI está en su peor momento. En 100 años tuvo la peor votación. En 100 años, en histórico, un siglo. Además. Sí, por eso, casi 100 años. El PRI se fundó siendo PNR. Hace 95. Exactamente, en 1929, que además se fundó con dos objetivos: acabar con los caudillos y crear instituciones. Y el eje para lograr eso fue la regla de la no reelección, que hoy esta dirigencia está rompiendo. Están cayendo otra vez en los cacicazgos, nada más que ahora chiquitos, ¿no? Chiquitos, lo que publiqué, Pepe, ¿te en acuerdas en mi artículo ayer, de la jornada? Sí, antier. Entonces, no, esta lucha dentro del partido es intentar un último rescate del partido, pero para transformarlo, para refundarlo. Lo que hemos estado argumentando y lo que argumento en el artículo que publiqué es ahorita, después de la peor votación, en lugar de haber hecho una asamblea ilegal e ilegítima para hacer una reelección que va en contra de los principios fundacionales del partido, de una dirigencia que después de ese resultado lo que debe de haber hecho es poner su renuncia sobre la mesa y haber llamado como último acto de salvación a una verdadera asamblea legal, legítima, para refundar el partido y hacer una transformación absolutamente radical. Por supuesto que el PRI como está hoy y el PRI con esta dirigencia va directo a la desaparición. Lo que he argumentado y decía en el artículo, si seguimos así y se queda esta dirigencia y seguimos en esta ruta y en este camino, el PRI va a perder el registro antes de que se acaben sus reelecciones. ¿Qué viene, el abismo? Sin duda, estamos en el borde para ir a un abismo sin fondo, sin sentido. Este PRI, se acaba de ver en las urnas, este PRI ya no tiene sentido para la República. Lo que hace sentido en la vida de la República, lo que hace sentido es una transformación radical. Y esa transformación radical del PRI no se puede hacer con la misma dirigencia, con una reelección de 8 años. Eso es la ruta, lo que he llamado el camino hacia la locura. Pero es como lo que hizo Morena con el PRD, ¿no? Es decir, agarras, te sales, ahí los dejas con su etiqueta, una etiqueta que hoy está muy castigada en México y muy mal vista. Muchos de la vieja guardia ya se fueron a Morena, otros de los más técnicos, digamos, jóvenes, simplemente se salieron, más de tu generación, se salieron y están como independientes o digamos en el margen. ¿Por qué no hacer uno nuevo? ¿Por qué no simplemente, uso el ejemplo de PRD y Morena, porque pues básicamente con Morena se armó este movimiento de regeneración general nacional que hoy nos gobierna, y el PRD pues ya perdió su registro. Y eso sería como la muerte natural del PRI, donde toda esta renovación simplemente la haces al margen. Alito es como la mejor ilusión del presidente López Obrador, porque le hace válidas todas sus acusaciones en contra de la oposición. Ya es como dejar morir esa etiqueta y fundar una nueva. ¿Por qué a fuerza regresar a la misma? Mira, primero yo creo que hay que hacer el último intento. Pero segundo, déjame plantearlo así respecto a lo que dices. Hay una beta del PRI que he llamado en lo que he publicado y en lo que he argumentado, que me parece esencial, y es un liberalismo popular. Y yo creo que hay que recuperar ese liberalismo popular en función del siglo XXI, replanteado como un proyecto liberal, igualitario, radical, que haga sentido en el contexto del siglo XXI. Y ese espíritu del PRI
¿no?, que está en su fundación y que hay que renovar, yo creo que lo que es fundamental es hacerlo y tener ese espíritu con la gente y con la visión que se pueda hacer. Claramente eso no es posible con la dirigencia actual, eso no es posible con Alejandro Moreno. Entonces la lucha es por tener ese espíritu y por replantear ese espíritu ahorita dentro del partido, porque además yo creo que es una irresponsabilidad como militante del PRI dejar que estén haciendo esto. Pero yo creo que esa es la lucha por ese corazón, sí, que es muy importante en la vida democrática de México, que es al final del día lo mejor que representa el PRI. Esa es la lucha que hay que dar. ¿Son tus bases territoriales? En defensa propia, Alejandro Moreno Cárdenas alega que ustedes son unos cínicos. Mira. Y voy más lejos. Dice Alejandro Moreno Cárdenas que tú que alegas, si estuviste fuera de México, te fuiste fuera de México a una universidad extranjera, no repartiste ni un volante a favor del partido político, que con qué autoridad vienes, Aurelio Nuño, a alegar derechos a los cuales tú mismo has renunciado. Mira. Perdón, pero así lo plantea él. No, por supuesto, Pepe. No, yo veo, cuando veo ahora a Alejandro Moreno, veo a Lito en todas esas declaraciones, y lo primero que veo, Pepe, Alejandra, es a una persona fuera de sí, insultando. Veo a Alejandro Moreno que ni siquiera puede él autocontrolarse, furioso, insultando. Dice... Pero él te palomeó en las listas para que es a lo que voy. Decía Aristóteles que cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Y lo que hemos visto de parte de Alejandro Moreno son puros insultos, porque no hay argumentos. En la crítica que hemos hecho, la crítica que yo he hecho, que inició públicamente con una entrevista que se publicó en el Reforma el domingo, el artículo de La Jornada del lunes, muchísimas entrevistas como esta que te agradezco estar aquí, he estado contigo también en otros espacios, en ningún momento lo he insultado y jamás lo voy a insultar, porque aquí se trata de argumentos. Y lo que tú dice que no soy militante del PRI, Pepe, es público y notorio, no has hecho nada que por el tengo PRI. más de 20 años de militante y acabo de ser candidato del PRI, palomeado por su dirigencia, haciendo campaña, debatiendo, confrontando, recorriendo el país, recorriéndolo con él. Hice muchas giras con él. Entonces, ¿es tu amigo? Es parte, en lo personal sí, pero como te decía en otra entrevista que tuvimos, aquí somos políticos profesionales y una cosa es una cosa y otra es otra. Entonces, en lo personal, yo tengo una amistad con él, pero eso no tiene nada que ver con el terrible error que está cometiendo y cómo está llevando al partido al suicidio, está llevando en esta marcha a la locura al partido, al precipicio, y eso no lo podemos permitir. Entonces eso lo tenemos que decir y tenemos que hacer esa lucha, pero es una lucha de ideas y de planteamientos, no de insultos. Si él quiere insultar, es su problema y es parte del reflejo de lo mal que está el partido y es parte del reflejo de esa descomposición de la cual, si no la transformamos, si no lo cambiamos, el partido estará perdido y antes de que concluyan sus reelecciones habrá perdido el registro. Aurelio, pero yo no veo nada nuevo en estos insultos de Alito, en este comportamiento agresivo, en este comportamiento despectivo hacia sus pares, hacia el resto de los priistas. No veo nada nuevo desde que entró. O sea, y lo pudieron haber insultado, lo amenazaban, lo perseguían, los audios. Y con todo el cinismo del mundo y con toda la cachaza sale, insulta, descalifica. No veo nada nuevo y sin embargo toda la militancia, la que queda, se quedó callada ante este tipo de comportamientos, que no es nuevo de nuevo, y lo apoyaron y siguieron, ahora sí que con esa dirigencia y con ese modo de gobierno al interior del partido. Claro que hacer una regla de quitar la regla de no reelección y permitir la eventual permanencia, un tercer periodo, es ir más allá, pero sí, no, porque de nuevo no veo nada nuevo en su comportamiento. ¿Por qué no hubo un levantamiento previo? Porque hay muchos priistas que se salieron, desde los que se fueron, de nuevo, los que se fueron a Morena o los que simplemente se salieron, y ustedes pues quisieron apoyar y jugaron con las reglas que él planteó. ¿Por qué hasta ahorita hay esta rebelión? Mira, primero, porque este periodo que está concluyendo lo ganó en una elección legítima y democrática, y era el presidente del partido. Y el PRI es un partido muy institucional, un partido que una vez que hay un líder electo de manera democrática y legítima, el partido se suma.
es parte de las fortalezas del PRI, también es una de sus debilidades. Yo creo que en este replanteamiento del PRI es bueno conservar una parte de institucionalidad, pero también me parece que en el PRI tendríamos que aprender a hacer mejor oposición, a cuestionar más, pero finalmente esa ha sido la costumbre del PRI. Y en ese aspecto, la militancia, al tener un presidente que fue electo legítimamente, la militancia dijo, vamos a caminar con él. Y se alinean. Y se alinean. Ahora, el problema es que ahorita llegamos a un punto absolutamente límite por dos razones. Primero, porque también los liderazgos se legitiman de alguna manera con los resultados. Cuando una dirigencia tiene el peor resultado en 100 años de historia, el peor, el PRI tuvo menos de 10% de la votación, tuvo menos de 6 millones de votos, el peor resultado en 100 años. Lo que debería de hacer una dirigencia en ese contexto... ¿Tuvo más votos Movimiento Ciudadano? Sí, está en cuarto lugar. Es presentar su renuncia. Acabamos de ver un ejemplo que queda perfecto, que es el de Gran Bretaña. El primer ministro Sunak pierde de manera contundente la elección, obviamente deja de ser primer ministro, pero era también líder del Partido Conservador y de inmediato pone su renuncia sobre la mesa. Bueno, esta dirigencia no lo hace. Entonces, claro, previo a eso había institucionalidad, hubo apoyo en su estrategia, se le apoyó en la estrategia electoral que decidió, caminamos en la institucionalidad que nos señala el PRI. Pero después de este resultado, lo que estábamos esperando en la militancia, en esa misma institucionalidad, pero ahora de parte de la dirigencia, es decir, renuncio. Y no sucede eso, sino que encima convocan a una asamblea ilegal e ilegítima, la más pequeña de la historia, solamente 3,000 delegados en el evento final. Nunca había ocurrido en 100 años, siempre son asambleas mucho más grandes. Y en ese contexto, solamente con los más leales, encima violan el corazón del partido para reelegirse después de esos resultados 8 años más. Entonces, en ese momento es cuando hoy sí, a pesar de la institucionalidad, y concluyo, tienes a una militancia enojada, indignada y en plena rebeldía, encabezándola la mayoría de los expresidentes del partido, quienes hemos sido delegados del partido, exsecretarios de Estado, exgobernadores, y cada vez más militancia diciendo... Caminamos con Alejandro Moreno hasta este punto. Se van a manifestar, van a hacer movilizaciones, van a recurrir a las autoridades electorales, Sí. tienen el recurso legal de impugnar lo que está sucediendo en tu partido político todavía, Sí, ante claro, el TRIFE, ante el claro. Tribunal Electoral. Sí, vamos a presentar, Pepe, una impugnación señalando todas las ilegalidades en el proceso, pidiendo la anulación de la Asamblea y por lo tanto de todos sus resolutivos. Se va a presentar ya en los próximos días, en las próximas 48 horas. Es un instrumento que viene apoyado, es decir, está muy bien estructurado y cuidado jurídicamente y está apoyado por la mayoría de los expresidentes del partido, por Dulce María Sauri, ahorita hacías mención al llamado que hace y a su artículo, también por Pedro Joaquín Codwell, por Enrique Ochoa, por un servidor y por muchos más. ¿Dónde están las bases del partido? ¿Con quién están? Sí, porque al final hay mucha gente en tierra. Ustedes son más dirigentes y las cabezas. ¿Dónde están las bases? ¿Dónde está el corazón de los priistas? O sea, estos que tendrían que eventualmente apoyar un levantamiento o apoyar el status quo de Alito Moreno. Sin lugar a dudas, no están con la dirigencia. Hay un nivel de indignación en toda la militancia y en las bases del partido. 1, por el resultado en la elección. Y 2, por quererse reelegir. Va al corazón, a la esencia. La cantidad de mensajes que he recibido de priistas de todo el país, de esa militancia de tierra, de operadores, de todo el país, desde el norte hasta el sur, por todos lados, diciendo nos sumamos porque esto ya es demasiado, no queremos esto, vamos hacia adelante. Entonces, la inmensa mayoría de los dirigentes, pero también de la militancia, está en contra de esta asamblea, de la búsqueda de esta reelección y de los terribles resultados electorales que hubo. Aurelio, muchas gracias por habernos acompañado Al contrario, esta noche, Pepe, gracias. por estar aquí ante Muchas la audiencia gracias. de Uno TV, crítica Gracias. siempre, bien Lo sé. informada. Gracias por permitirnos invitar a Alejandra, que No, al tiene su revés. espacio. Yo lo sé. Gracias por el espacio y qué encantada. gusto, Alejandra. Alejandra, muchas gracias. Como siempre, un gusto, Se Pepe. puso muy sabroso el tema. Buenísimo. Seguiremos sobre lo mismo cuando Sí, haya claro. noticia, desde luego. Siempre a tus órdenes, Pepe. Gracias, Aurelio Nuño Mayer y Alejandra Cullen, la maestra más, le digo, más revisionista de la tele.